Buenos días a todos. De parte del Grupo Hopsa queremos darle la bienvenida a nuestra capacitación del día de hoy, donde compartiremos con ustedes los temas de teja gala, que son nuestras tejas metálicas. Vamos a ver las diferentes opciones que tenemos y la correcta instalación. Para los que se conectan por primera vez, queremos darle la bienvenida a este espacio que venimos realizando desde el 2020. Para nosotros como Grupo Hopsa es muy importante poder compartir con ustedes todos los conocimientos sobre las correctas instalaciones de nuestros productos, ya que traemos productos de calidad, pero esta calidad también depende mucho de la correcta instalación. Es por eso que creamos estos espacios los viernes para compartir con ustedes las capacitaciones sobre los diferentes productos y su correcta instalación. Grupo Hopsa es reconocida por su fabricación de techos, puertas de metal de seguridad y sistemas livianos de EPS. Contamos con 13 sucursales a nivel nacional con horarios de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 4:30 de la tarde y los sábados de 7:30 a 1 de la tarde. También contamos con nuestro e-commerce, nuestra tienda online hopsa.com, donde puede ver todos los productos que tenemos, incluso puede realizar la compra y organizar su entrega a domicilio. Asimismo, contamos con nuestro canal de WhatsApp, un lugar en donde usted puede solicitar cotizaciones, asesorías de productos, hacer consultas e incluso aplicar a compras a crédito. Para los que se conectan por primera vez y están entrando a la capacitación desde un dispositivo móvil, sea un celular o una tableta, les recomendamos que lo coloquen en un formato horizontal para que así puedan disfrutar muchísimo mejor las diapositivas. La capacitación está diseñada para presentarse en 60 minutos, una hora, y luego pasamos a la sección de preguntas y respuestas. La sección de preguntas y respuestas es un espacio en donde los participantes colocan sus consultas y el capacitador va a brindarle todos los conocimientos, así que los invito a que puedan aprovechar este espacio y consulten todo lo que quieran y todo lo que les surjan las dudas durante la presentación. Les pido por favor que las preguntas la hagan en donde se ve remarcado en la sección de preguntas y respuestas, ya que a veces la colocamos dentro del chat y puede perderse un poco en la conversación porque el chat es un poquito más fluido. Así que agradecemos por favor que nos las coloquen en la sección de preguntas y respuestas. ¿Por qué estamos aquí? Hoy vamos a aprender los beneficios y ventajas de usar los techos de teja galas, las tejas metálicas. Vamos a aprender el paso a paso de una correcta instalación y también vamos a ver todos los accesorios que se tienen y su instalación correcta. Vamos a aprender cómo darle el correcto mantenimiento, tanto preventivo y las reparaciones que tengan que realizar a los techos teja gala para darle una vida más larga. Los puntos a cubrir, vamos a entrar a una introducción, luego vamos a ver cómo calcular un techo teja gala, pasamos a la instalación, cómo hacerlo correctamente, el paso a paso, vamos a ver errores comunes, tips de instalación, luego pasamos a teja gala plus, cómo instalar un techo de teja gala plus, vamos a ver temas de mantenimiento, recomendaciones, top 5 aprendizajes y preguntas y respuestas. Sin más, quiero darle la bienvenida al ingeniero Esteban Lam, quien va a estar compartiendo con ustedes todos sus conocimientos, así que quedan en buenas manos y consulten todo lo que deseen a través de la sección de preguntas para que puedan aprovechar el conocimiento del ingeniero. Muchísimas gracias, bienvenido. Gracias Liz, muy buenos días para todos, espero que estén muy bien, empezando este fin de semana ya casi. Como comentó Liz, vamos a ver el tema de teja gala en el día de hoy y estamos seguros que va a ser un seminario muy interesante para todos y que podamos ayudarle con sus diferentes proyectos y diferentes necesidades. Vamos a arrancar rapidito entrando en materia. Teja gala, como sabemos, es un techo metálico, pero que es mucho más bonito. Nosotros estamos fabricando teja gala que las pueden ver aquí en este pequeño video. Desde el año 2007 fabricamos teja gala en Panamá. Fuimos los primeros, los pioneros en fabricar este tipo de techo en Panamá, cuando no existía este tipo de techo en nuestro país.
y hemos fabricado aproximadamente ya mucho más de 4 millones de metros cuadrados. Para que tengan una idea, eso es una gran cantidad de techos que hemos podido suministrar al mercado, ¿sí? Lo más importante de la teja gala es, como sabemos, que se parece o que tiene el perfil y el parecido exacto de la teja de arcilla, esa teja de arcilla tan bonita que conocemos en nuestras casas del interior, en las casas coloniales, donde podemos ver esa apariencia, ¿no?, de teja de arcilla. La teja gala es la que más se asemeja y más imita de la mejor manera la forma, el tamaño y los colores de la teja de arcilla tradicional que conocemos y que es muy bonita, pero que tiene algunos problemas, ustedes saben, de instalación, una estructura es pesada y todo lo demás. Así que con este material podemos tener un techo económico, liviano y de fácil acceso y sobre todo con la misma apariencia o muy, muy similar a la teja de arcilla tradicional. Nosotros utilizamos para fabricar la teja gala el material de acero. Acero es el material base que se utiliza para esto. Es lo que ven aquí en esta imagen de color chocolate. Es lo más grueso, digamos, lo que le da la resistencia y la capacidad de soporte al techo, así mismo como si fuera un techo esmaltado tradicional, el ondulado o canal ancho. Es básicamente el mismo material. La diferencia es que utilizamos colores más vistosos y, digamos, algunas capas de pintura con mejores propiedades de resistencia y con mejores colores y mayor resistencia al sol. La capa de acero, esta que ven aquí, chocolate, está, digamos, cubierta por arriba y por abajo de una capa de zinc. El zinc es un material que en contacto con el acero le proporciona resistencia a la corrosión. ¿Cómo le proporciona resistencia a la corrosión al acero? Corroyéndose el zinc primero. Esa es la propiedad principal o el método de funcionamiento del zinc en contacto con el acero. Y arriba y abajo entonces colocamos capas de pintura, en la que ven azul aquí o azul claro, es digamos una capa de pintura base, que es una capa de pintura anticorrosiva encima de la capa del acero galvanizado, que le da resistencia a la corrosión. Y en la parte superior ponemos entonces una capa de pintura de acabado, que utilizamos un poliéster siliconizado o algunas otras pinturas de mayor resistencia. El acero base, pueden ver aquí las especificaciones, ASTM A653, y como siempre en todos nuestros productos de techo, incluyendo las carriolas también, utilizamos capa de zinc G60, que significa que tenemos 0.6 onzas por pie cuadrado, 0.6 onzas de zinc por cada pie cuadrado de lámina. Esa es una cantidad de zinc que hemos encontrado tras de muchas investigaciones que da una resistencia media a la corrosión ambiental en nuestro país, que como saben hay mucha humedad. No es la más alta que se pueda poner, se podría poner más alta, pero es la que utilizamos como estándar y es la que garantizamos haciendo controles de calidad en nuestro proceso de producción. Este es un material que se pide o se ordena al fabricante de las bobinas ya con esas especificaciones y así nos aseguramos de que tenga las propiedades correctas para el uso de techo. Este es, digamos, la materia prima. Aquí pueden ver el color terracota a mano izquierda y el color rojo a mano derecha, lo que serían las bobinas de acero prepintado que se utiliza para la fabricación de la teja gala. Todo el material viene así en bobinas, ya viene pintado de fábrica, ordenamos pinturas de alta durabilidad que no se decoloren fácilmente con el sol y de esa forma aseguramos la durabilidad. Como si fuera un techo, digamos, de zinc normal, pero con la forma y la belleza de la teja gala. Aquí pueden ver algunas de las vistas más sencillas. Esta es una teja gala, la que vemos en foto es la terracota, pero terracota mate, o sea que no tiene brillo prácticamente y da una apariencia rugosa en la superficie. Esta es la apariencia clásica de las tejas de arcilla, ¿no? Así que pueden ver, la estética es lo máximo en la teja gala y es lo que mayormente se prefiere por ese tema. Aquí pueden ver en este caso una foto en color grafito, que es un color chocolate oscuro, y de las diferentes ventajas de la teja gala que ya mencionamos anteriormente, la belleza, la estética, y en este caso también que es un techo liviano, o sea, pesa 85% menos que la teja tradicional, imagínense, es una gran cantidad de peso menos que le ponemos a la casa y eso aliviana las estructuras. En este caso en particular de la foto que están viendo, es una estructura liviana también fabricada por nosotros acá el Grupo Hobsa, una estructura steel framing que tiene sistema liviano, o sea, se va a forrar todas las paredes y lo demás con láminas de fibrocemento o alguna lámina apropiada. Y en el techo, entonces tenemos aquí, además de las canales de borde, canales especiales, todo este techo teja gala color grafito. Esta es una residencia de montaña que está en proceso de construcción en este momento. Igualmente la teja gala pesa hasta 60% menos que el fibrocemento,
Así que ayuda mucho con el abaratamiento de los costos de construcción. Aquí pueden ver otro ejemplo de que es fácil y rápida instalación. Este también es color grafito. Es un diseño ya más moderno de estas casas de una sola agua o de dos aguas, pero con poca pendiente. Techos planos que se ven muy bien, que son muy modernos y están muy de moda hoy en día. Acá vemos el techo Tejagala terracota antiguo. Si ven, las láminas están como, aparecen como si fueran veteadas. Eso es una mezcla de dos pinturas que le damos en el acabado, de forma que se vea como una teja envejecida. Ese material también lo tenemos disponible y es muy fácil, es muy bonito porque desde el día uno tenemos la apariencia envejecida del techo. En el caso de la Tejagala, de la teja, perdón, tradicional de arcilla, tienen que pasar muchos años para que se logre ese efecto por el efecto del moho y todo lo demás. Aquí no vamos a tener moho porque este es un efecto de la misma pintura de la teja gala que nos da esa durabilidad, bajo mantenimiento, no vamos a tener que estar quitando moho en exceso que tenga y sobre todo menos filtraciones también porque es más liviano el techo, ¿no? Aquí hay poca probabilidad, solamente se recomienda, y lo vamos a ver más adelante en el mantenimiento, la limpieza mínima cada dos veces al año para asegurar que todos los tornillos y todo esté en buen estado. Otro pequeño ejemplo de terracota. Al final, esta estructura, como es más liviana, necesita menos estructura de soporte y termina siendo más económico que los sistemas tradicionales de fibrocemento y tejas de arcilla. Algunos datos característicos de la teja gala, ¿sí? Para que podamos entender digamos, las propiedades físicas o las dimensiones físicas del producto. El ancho útil, como en todos nuestros sistemas de techo, es de 1 metro. O sea, la cobertura efectiva cubre 1 metro. La misma lámina en sí tiene más de 1 metro de ancho, como pueden ver aquí a la derecha, pero es porque lo demás se traslapa lateralmente, ¿no? Eso no es que se pierda, sino que la misma lámina ya viene con un ancho definido de 1 metro de cobertura. Cada grada o cada longitud de esta que está aquí, que sería, digamos, el equivalente al largo de la teja de arcilla, son de 38 centímetros, que son casi 16 pulgadas. La altura del escalón, o sea, lo que hace ver el pequeño escalón o paso entre las gradas, es de 1,5 centímetros y estamos, la distancia entre los centros de la grada es de 250 milímetros, o sea, 25 centímetros. Fabricamos hasta 16 gradas por pedido especial. Nosotros más de 16 gradas ya lo consideramos un poquito complicado para el manejo. Se pueden doblar las láminas con el viento cuando las están moviendo en el proyecto. Entonces, digamos que hasta 16 gradas, 15 y 16 gradas por pedido especial se puede fabricar. Esos son aproximadamente 6 metros de largo de una lámina de ese tipo. Aquí pueden ver diferentes colores y diferentes inventarios. Como saben, en las tiendas de Hopsa tenemos de estas tejas en algunos colores en inventario, ¿sí? En inventario quiere decir que usted puede ir y retirar directamente la cantidad de láminas del largo de gradas que usted necesite. Cada largo de grada mide 38 centímetros y la lámina cubre 1 metro de ancho. Ahorita vamos a ver más adelante unos pequeños tips de cómo calcular o cómo estimar las cantidades de materiales que requieren para su proyecto. Tenemos diferentes colores disponibles, como pueden ver aquí, el rojo, el terracota mate, que ya lo mencioné, el terra esmaltado, que es más brillante, el grafito mate también, que es una opción de grafito, pero sin brillo y con textura, y el que les mencioné anteriormente, el terracota antiguo, que tiene una doble tonalidad entre terracota y grafito para ofrecer la vistosidad de techo envejecido, techo envejecido. Si se dan cuenta, aquí tenemos las diferentes gradas que tenemos en inventario en las tiendas de Hopsa. Ustedes pueden llamar directamente al teléfono, al WhatsApp, como tenemos aquí, 6550-1921, y pedir que quieren tejagala en tal y tal grada, y ahí se la cotizan inmediatamente. Igualmente, si tienen algún pedido especial de algún grado, alguna grada, perdón, que no tengamos en inventario, entonces se fabrica bajo pedido y se hace la casa completa en ese caso. Vamos a ir viendo también algunos de los accesorios disponibles. Una de las mayores ventajas de nuestra teja gala es que tenemos todos los accesorios que se requieren para la instalación correcta. Es decir, no solamente tenemos la teja y no vamos por ahí buscando, los ponemos a ustedes a buscar los accesorios en otros lados, sino que nosotros mismos fabricamos y tenemos en inventario de los diferentes accesorios requeridos. Los más comunes, digamos, son estos que están del lado de acá, la teja que ya la vimos, el canal de inicio lateral, que es este perfil que está aquí de lado, ahora les voy a mostrar cómo funciona, el cierre superior, que es muy recomendado siempre ponerlo para evitar que se metan animales y bichos por aquí por la canal de la teja,
Eso queda debajo del caballete en la parte de arriba, como lo ven aquí, y la tapa del caballete que se pone al extremo para ocultar ese agujero que queda ahí. En la parte de abajo, dependiendo si se requiere o no, se puede utilizar el cierre inferior también para evitar que se metan alimañas por esta parte, pero en este caso que se metan alimañas debajo del cielo raso. Ahora, si usted no tiene cielo raso en esa parte del techo, no es necesario colocarlo, así que por eso decimos que es opcional. El canal de agua también es opcional, usted puede dejar el techo goteando libremente o si necesita el canal de agua es importante pensarlo y colocarlo desde el principio para que quede de la mejor manera posible. Es muy recomendado eso, que no sea, digamos, a la carrera después, porque entonces también le va a atrasar el proceso del techo. Generalmente la canal, parece mentira, muy poca gente lo sabe, pero la canal es casi que lo primero que hay que poner a veces, o por lo menos lo primero que hay que pensar para saber cómo va a quedar el largo del techo en el alero, después de la carriola y todo lo demás. Así que eso es importante. Decida siempre digamos, pronto si va a poner canal o no, porque eso le puede atrasar el resto de la instalación del techo. Ese es un punto, un tip muy importante que les comparto en el día de hoy. Aquí podemos ver los otros accesorios disponibles del sistema. Como ven, tenemos para todas las diferentes opciones y posiciones en el techo, porque hay techos que son, digamos, muy bonitos, con muchas aguas, y entonces requieren mayor cantidad de accesorios. Aparte de los que mencioné anteriormente, está la canal Lima Honda, que es la que se pone aquí donde se encuentran dos techos que van bajando. ¿Sí? Ahí se forma, digamos, una posición donde hay que recoger el agua y tenemos ese accesorio que se llama canal Lima Honda. Y generalmente se recomienda ponerle encima de esa canal Lima Honda para tapar los cortes de la lámina en ese punto, este que está aquí, la tapa canal Lima Honda, que es como si fuera una moldura para darle belleza a ese borde que quede rectecito y no se noten los cortes con tijera que hay que hacer en ese punto. O sea, es inevitable, hay que hacer los cortes porque son cortes inclinados. Entonces se recomienda poner esa tapa que queda como una moldura y hace ver todo perfectamente bien. También está el flashing, que está aquí abajo. El flashing en este caso es del mismo color, es más que todo para evitar el pase de agua cuando el techo interfiere con una pared. Entonces, entre la pared y el techo va a quedar una abertura o puede quedar una abertura ahí, aunque por pequeña que sea, se va a meter el agua. Entonces hay que poner un flashing detrás del techo, sobre la pared, para que el agua no se meta por ahí. Ese es bien importante también. Pero como ven, tenemos accesorios para todas las necesidades. Acá pueden ver un ensamblaje más sencillo de las diferentes opciones, cómo se cuelgan la canal. También en este caso es una canal colgada, es decir, una canal estándar que tenemos también en las tiendas, los mismos colores de la teja, la cual usted en este caso sí se puede poner después, digamos así. Pero si es una canal especial que usted la quiere hacer con algunos dobleces bien bonitos, o que sea esa que llaman pecho de paloma grande, o ponerle dobleces para que se vea como una fascia, una moldura. Entonces, eso sí es importante hacerla, la canal e instalarla antes del techo, porque se pone generalmente encima de la carriola, debajo de la tejagala. Entonces, sí hay que ponerla antes. Así que es importante. Bueno, aquí ven los otros segmentos. Las esquineras de la canal estándar están disponibles también en inventario, los ganchos para colgarla también, etcétera, etcétera. Entonces, muy importante tener en mente todo el tema de los accesorios. Y muy bien, llegamos a nuestra primera pausa. Vamos a ver nuestra primera encuesta del día de hoy para ir entrando en calor. Adelante, Liz. Excelente. La primera del día nos dice, el sistema teja Gala pesa 85% menos que la teja tradicional o tiene menor probabilidad de aparición de moho, es más económico que los sistemas tradicionales o todas las anteriores. Ya tenemos a varios participando en la votación. Vamos a esperar unos minutitos para que puedan responder. Empezamos con una facilita. Facilita, sí. Hoy ya la participación está bien activa. Vamos a dar unos minutitos. El sistema teja Gala dice, pesa 85 menos que la teja tradicional, tiene menor probabilidad de aparición de moho, es más económico que los sistemas tradicionales o todas las anteriores. Vamos a darle finalizar a la votación. Vamos a compartirles los resultados. El 71% de los participantes nos dicen que todas las anteriores, 19% que pesa 85% menos que la teja tradicional,
9% que tiene menor probabilidad de aparición de moho y 1% más económico. Si nos guías, Esteban, en cuál es la respuesta correcta y nos recuerdas un poco la presentación. Sí, gracias. Aquí estaban todos claritos porque efectivamente 85, pesa 85% menos que la teja tradicional. Efectivamente tiene menos probabilidad de aparición de moho. Como no es una superficie porosa como la teja de arcilla, ahí no vamos a tener tantas probabilidades de aparición de estos microorganismos. Y efectivamente es más económico que los sistemas tradicionales. Así que la respuesta, digamos, la mejor de todas las respuestas era todas las anteriores porque todas cumplen con ser digamos, ciertas o que tienen diferentes opciones. Así que muchísimas gracias por la participación en esta primera encuesta y ahí vamos a ir reforzando para que la segunda pregunta, que va a ser un poquito más difícil, entonces estemos listos para responderla. Muchas gracias a todos. Gracias, Liz. Continuamos por acá. Vamos a ver entonces algunas ideas de cómo calcular un techo de teja gala, algunas ideas básicas, ¿no? Siempre es bien importante hacer una buena revisión, si hay un calculista o un contratista encargado, que él se encargue de verificar todo, pero con esto usted puede tener una buena idea de la cantidad de material que va a necesitar, sobre todo como un presupuesto o para que vaya armando sus necesidades económicas. Lo primero que hay que entender es que los techos pueden tener diferentes digamos, opciones o diferentes diseños, ¿no? Hay techos que son muy sencillos, una sola agua, como este que ven aquí. Tenemos casitas tradicionales como la de dos aguas, que hoy en día también están muy de moda. Podemos tener tres o cuatro aguas, dependiendo de esto. En el caso de que fuera como un gazebo, por ejemplo, puede ser rectangular o puede ser cuadrado. O podemos ya entonces tener combinaciones de estas anteriores, ¿no? Donde podemos tener limas altas. La lima alta, digamos, es la parte esta del caballete, la parte de arriba. La lima baja le llaman a la parte donde se encuentran los dos techos bajando y podemos tener diferentes combinaciones, ¿no? Obviamente, entre mayor cantidad de aguas tiene un techo, es más complejo la instalación, perdón, la construcción, y también tiende a ser más costoso, obviamente, porque hay que hacer más cortes y hay algunos desperdicios que no se pueden recuperar o no se pueden eliminar. Así que, digamos, de lo más sencillo, el de una sola agua va a ser el más económico siempre. Si usted quiere cubrir una misma área de construcción con varias aguas, entonces ese techo va a ser un poquito más costoso, pero obviamente va a ser más bonito. Esa es la parte buena, ¿no? Entonces, a veces hay que sacrificar un poquito para tener esa vistosidad que queremos en nuestra residencia o en nuestro proyecto. Lo principal es para ir cubriéndolo, el área de techo. Este es un dibujo muy sencillo. Queremos encontrar primero la cantidad de láminas que requerimos, ¿sí? La cantidad de láminas que requerimos la sacamos con la dimensión C, ¿sí? Que se ve aquí en el dibujo. Y el largo de cada lámina de teja gala lo vamos a obtener, digamos, con la dimensión L, que es la longitud de cada teja gala. Entonces dividimos el largo de cada teja gala entre, por ejemplo, 0,38, que es la distancia o la medida que tiene cada grada, y así sabemos la cantidad de gradas para hacer los pedidos. Por ejemplo, si L es 4 metros, dividimos entre 0,38, nos da 10,5, lo cual indica que debemos pedir láminas de 11 gradas, tener un poquito más grande para entonces cortar, porque siempre en sitio, ustedes saben que en la construcción las tolerancias son un poquito grandes y hay que tener cobertura siempre un poquito de más, no demasiado de más porque entonces desperdiciamos dinero, pero sí cubrir un poquito más para hacer los recortes en sitio. La distancia C es, digamos, la medida total del techo más los aleros, obviamente. Si tenemos una estructura que mide 5 metros y le queremos dejar un alero de 1 metro a cada lado, entonces la distancia C sería 7, por ejemplo. O en este caso, si C es 12,5 metros, porque también puede ser que no sea 1 metro exacto, una medida exacta de 1 metro. Si es 12,5, entonces vamos a necesitar 13 láminas. Aquí dice gradas, eso es un pequeño error que hay aquí. 13 láminas de, en este caso, 11 gradas cada uno, ¿sí? Entonces, es importante tener, esa es la primera, digamos, cantidad. Y si son un techo, una estructura o una casa de dos aguas, como esta de la imagen, entonces tendría que ser eso por dos veces esa cantidad. Entonces, ese es nuestro primer punto de cálculo. El otro punto importante del cálculo es, si ya tenemos la longitud L del techo completa, no hay problema porque lo medimos y ya sabemos. Pero imagínense, usted empieza a medir la longitud L del techo ya cuando el techo está fabricado, entonces tiene que esperar el tiempo de fabricación o ir a buscar las láminas y va a tener eso un par de días sin techo. Entonces, si usted quiere adelantarse a eso un poquito, hay que ir viendo algunos temas como el cálculo de la pendiente para saber el largo total de la lámina.
La pendiente es necesaria en todos los techos, ¿sí? Entre más pendiente tenga un techo, o más caída, decimos tradicionalmente, entre más caídas tenga, el agua va a evacuar más rápidamente del techo y hay menos probabilidades de filtraciones, hay menos probabilidades de acumulación, digamos, en el mismo techo, que pueda haber algún, si algo se hunde o algo así por el estilo, que ahí se acumule el agua. Entonces, lo primero es definir esa pendiente del techo. Nosotros recomendamos para Tejagala, por temas de evacuación del agua y por temas de vistosidad, recomendamos un 25% de pendiente. Y ahora les voy a explicar en qué significa eso. 25% de pendiente significa que si este ancho A, digamos, si fuera algo pequeñito, si este ancho A mide 1 metro, entonces este alto H mide 25 centímetros. Eso es lo que significa 25% de pendiente. Fíjense aquí en la tablita hay pendientes desde 2% hasta 35%, y esta tablita les da unitariamente, es decir, por cada metro de ancho de la estructura, les da en los grados en este caso y le da la altura H, o sea, lo que se va a levantar la lámina en el centro de apoyo del caballete en este caso. Y les va a decir aquí cuánto mide de largo la lámina, también unitariamente, por ejemplo, para 25%, que representa 14 grados en temas de trigonometría, para 25% representa 14 grados, y eso representa que si tiene 1 metro de ancho esta longitud A, la longitud H o la altura H mide 25 centímetros y el largo L mide 1.031, es decir, 1 metro con 31 milímetros. Eso es lo que dice esta parte de la. Entonces, bien, sí, con 31 milímetros. Entonces, bien importante para esto tener como un concepto claro de lo que significa la altura y la pendiente en este caso. Siempre es recomendado para Tejagala 25%. Algunas veces le ponen menos. No es que vaya a pasar algo trágico si le ponen menos, pero también eso influye mucho en cómo se ve el techo. Si te va a poner un techo Tejagala, generalmente queremos porque se ve más bonito. Entonces, si ponemos muy poquita pendiente, el techo no se aprecia desde el suelo. Entonces se pierde la gracia y usted, digamos que el techo Tejagala es un poco más costoso que el techo tradicional de zinc ondulado, por ejemplo, y entonces no le saca provecho con la vistosidad que quiere lograr en su techo. Así que es importante que esa pendiente sea suficientemente alta. Si usted no sabe cómo determinar la pendiente, aquí les dejo un pequeño método práctico, porque de pronto pueden tener una estructura en algún momento y digo, que esa casa que está ahí me gusta cómo se ve el techo, cuánta pendiente tendrá. No hay manera de saberlo, digamos, si no vemos el plano o no sabemos si el plano está construida la casa de acuerdo al plano. Entonces, con este método básico, puede usted saber qué porcentaje de pendiente tiene un techo, ¿sí? Esto es algo, digamos, un pequeño paréntesis aquí, pero es muy, muy importante o, digamos, muy interesante para hacerlo. ¿Qué se necesita? Solamente un nivel de carpintero o un nivel de construcción y una cinta métrica, ¿sí? Entonces, digamos, usted de alguna manera sube al techo con mucho cuidado, y ahora vamos a hablar un poquito de seguridad para la parte de instalación y mantenimiento. Usted se asoma al techo o lo pone, llega a la altura necesaria y pone el nivel de carpintero de una manera que quede horizontal, es decir, con la burbujita aquí del centro quede en el centro de las dos rayitas, de forma que el nivel esté horizontal. Y usted mide, por ejemplo, en el extremo del nivel o en la mitad del nivel, ¿sí? Usted mide la altura o la distancia que hay ahí con una cinta métrica, lo mide. Y eso le va a dar una idea del porcentaje de pendiente. ¿Por qué? Porque el nivel, se puede saber el largo que tiene el nivel, ¿sí? Por ejemplo, este nivel tiene 24 pulgadas, nivel largo. Y aquí en el medio mide 12 pulgadas. Si usted mide la altura que tiene aquí, entonces se divide la altura h entre 12 y se multiplica por 100. Por ejemplo, si aquí usted midió 2,5 pulgadas en el centro, o sea que la h es 2,5 pulgadas, entonces lo divide entre 12 y lo multiplica por 100. Entonces quiere decir que ese techo tiene 20.8% de pendiente, casi 21%. Entonces, mira, ese tiene 21%. Yo quiero que se vea así o un poquito mejor. Eso es lo que significa 25% que recomendamos nosotros. Esto es una manera, digamos, práctica de determinar el porcentaje de pendiente de un techo para que usted tenga una idea, digamos, más calificada de cómo quiere que se vea su techo. Un tip importante. Así que bueno, se los recomiendo, es muy sencillo, no hay que invertir nada, solamente con cuidado treparse al techo o que alguien que se pueda trepar por usted lo haga con mucho cuidado, por favor. No queremos ningún tipo de accidente para ver esto. Y entonces aquí vemos un ejemplo con medidas ya, digamos, más reales de si quiero un techo de 25% de tejagala, quiero que tener un techo de 25% de acuerdo a las medidas
del cuarto que voy a hacer o de la terraza que voy a hacer, lo que sea. Imagínense que quiere una terraza usted que tiene un ancho de 5.5 metros. Es un tamaño sencillo, no es algo ni muy grande ni muy chiquito, 5 metros 50 aquí, según esta figura. Y queremos saber, bueno, cuál es el largo de la lámina, si quiero que tenga 25%. Esto es más que todo para saber, porque lo necesito saber para cotizar antes y tener una idea de cuánto me va a costar. Si vemos la tablita de la página anterior, nos decía acá atrás que en 25% por cada metro de ancho tenemos 1.031 metros de largo. Así que volvemos acá con ese dato, que ya lo tenemos aquí anotado, y para 5.5 metros de ancho, entonces tenemos que esto es 5.5, que es el equivalente por el punto 1.031 unitario, nos dice que la longitud de la lámina, si queremos que este techo tenga 25% de pendiente, esto va a tener 5.67 metros de largo. ¿Sí? Y eso, bueno, ahí lo llevamos entonces a gradas y todo lo demás. Para llevarlo a gradas tendríamos que simplemente dividir 5.5, lo voy a hacer aquí rapidito en la calculadora, perdón, 5.67 dividido entre 0.38 serían láminas de 14.92 gradas, o sea, 15 gradas. ¿Sí? Eso sería lo que se necesita para este techo. Ah, bueno, ¿cuánto necesito en la altura H para que tenga 25%? Eso no lo dijimos, pero si queremos que tenga 25%, tendría que ser el 25% de 5.5 metros. Así que sería 5.5 metros por 0.25. Haremos aquí que esto tendría 1,38 m de alto en el caballete, ¿sí? Digamos que es un poquito alto, pero hace que su techo se vea perfecto, de buena manera. Muy bien. Continuamos entonces esta parte para determinar la pendiente, un tema de la idea. Lo siguiente o alguno de los siguientes pasos que hay que tomar en cuenta es ver el tema de las carriolas. Usted necesita cantidad de carriolas, esto lo puede hacer su contratista, pero si usted quiere tener una idea, en el caso de las carriolas, lo más importante es que en teja gala necesitamos las carriolas a una distancia un poco más cercana que si fuera un techo de zinc normal por el tema de las gradas. Como eso está modulado en gradas, no debemos apoyarlo en cualquier manera, de cualquier manera, porque se puede tener algunos problemas. Hay puntos, digamos, recomendados donde instalar las carriolas. Entonces debe estar cada 76 centímetros, es decir, cada 2 gradas debe haber una carriola. En este ejemplo que está aquí, que tiene una longitud de 6 metros, si queremos que esto tenga 76 centímetros de apoyo, entonces nos da aquí 7.9 dividiendo 6 entre 0.76, es decir, que nos dan 8 espacios de 0.76 metros. Y como necesitamos una carriola adicional para el borde o al final, entonces son 9 carriolas del largo este que está aquí, de 8 metros de largo, de cada lado. Así que serían 9 y 9, 18 carriolas para forrar este techo completo que está aquí, que sería el segundo piso de una residencia, de una oficina, por ejemplo. En este caso ya usted tendría de esa manera la cantidad de carriolas que requiere. Recuerde, la distancia recomendada es de 0.76, 2 gradas. ¿Sí? Cada grada tiene 0.38 por 2 nos da 0.76. Por eso esa es la distancia recomendada. Y ahora vamos a empezar a ver algunos tips o algunas ideas de cómo instalar ese techo que estamos ya calculando y que hemos decidido comprar y poner en nuestro proyecto. Lo más importante y antes que todo, por favor, seguridad primero. Si usted es una persona que está haciendo un trabajo por usted mismo y tiene una buena idea de hacer trabajo, igualmente, por favor, tomemos las recomendaciones de seguridad muy importantes. Los trabajos en techo son trabajos que son considerados trabajos de altura, así que se va a tener que subir una escalera, 3 o 4 metros de alto, y ahí puede haber riesgo de caída que puede ser fatal. Así que por favor, eso tiene que ser, no trabaje solo, trabaje con ayudantes, las escaleras tienen que estar en buenas condiciones, seguras, amarradas, aseguradas, etcétera, etcétera. Eso es lo más importante. Y ya en el mismo trabajo en sí, utilizar equipo de protección personal, es decir, lentes de seguridad, se está cortando para que no le caigan virutas y objetos en los ojos, tapones en el caso que está haciendo mucho ruido, lo que esté fabricando, guantes, cubrirse del sol, botas de seguridad, antirresbalante en los techos. Un techo mojado es súper resbaloso, así que tengan cuidado con eso. Y bueno, las herramientas apropiadas, taladros, que ahora vamos a ver un poquito más de eso. Las tijeras de corte y accesorios para hacer los cortes, recomendamos que sean tijeras que no generen calor, es decir, que digamos hagan corte mecánico, no corte abrasivo de alta temperatura, porque eso tiende a deteriorar la pintura y la capa de zinc del material y a provocar corrosión anticipada. Así que recomendamos que eso sea lo más, digamos que no sea la primera opción, sino que la primera opción sea tijeras de corte mecánico recomendadas.
Para instalar el techo teja gala ya sacamos las carriolas y eso hace un ratito, ya vimos los temas de seguridad. Hay un punto muy importante que la primera carriola va a tener una distancia, o el primer espacio, perdón, el primer espacio entre la primera y la segunda carriola va a tener una distancia un poquito diferente a las de 0,76 que vimos anteriormente. La de 0,76, digamos, de la segunda en adelante, pero la primera recomendamos un poquito menos, de forma que el techo o la tejagala vuele un poco sobre el borde de la primera carriola. ¿Y de qué va a depender eso? Bueno, va a depender si va a llevar canal o no va a llevar canal el borde del techo. ¿Sí? Si su techo, usted no puede dejar la tejagala ahí solamente en el bordecito de la carriola porque se va a ver un poquito raro. Lo que recomendamos es que en esas primeras dos carriolas deje un poco más de espacio o un poco menos para que el techo vuele un poquito sobre la carriola, hacia adelante, hacia el alerito. Si no lleva canal, recomendamos 0,61 y si el techo lleva canal 0,68, o sea, que sea la distancia es un poquito más grande para que el techo vuele menos y le quede espacio suficiente cuando haya que hacer mantenimiento de la canal. Eso es muy importante, hay que pensarlo desde el principio, porque si la tejagala tapa casi toda la canal, entonces después nadie va a poder meter la mano para limpieza o no vamos a poder meter una escoba para sacar las hojas, para sacar la tierra que se va acumulando en las canales, que siempre se acumula por efectos de la lluvia y efectos del ambiente, de la polución que hay en el ambiente, que se va acumulando, aunque parezca mentira, tierra en los techos. Eso es algo común. Si ustedes revisan las canales, yo he visto canales ahí que hay chabelitas creciendo en las canales. Eso es algo que pasa frecuentemente. Así que es un tema de mantenimiento. Para poder hacer un buen mantenimiento a la canal, hay que dejar el espacio para poder meter lo que vamos a utilizar para, ya sea la mano, para recoger la basura o una escoba o lo que sea que vamos a hacer por ahí. Entonces, importante que tengamos ese punto en cuenta desde el principio. Y al final, en la parte de arriba del caballete, a lo mejor va a haber que agregar una carriola por el tema de poder apoyar el caballete. El caballete necesita una distancia ahí entre 20 y 25 centímetros para que se atornille en la parte superior. Eso también hay que tomarlo en cuenta desde el principio. Aquí pueden ver algunos de los principales accesorios que recomendamos para el techo teja gala. El primero que ya lo habíamos comentado es el canal de inicio lateral que se utiliza en el borde de los techos y se utiliza, como ven aquí, en los bordes de los techos de dos aguas. Y es como una moldura que lo que hace es darle volumen al borde del techo. La lámina teja gala, si la deja solita, se ve así, se ven los escalones de las gradas y tiende a verse delgado. Entonces, con esta moldura usted le da volumen, o sea, le da espesor a esa parte del techo. Esto es un accesorio que sirve para cualquier tipo de techo, de hecho, no solamente para la teja gala. Digamos, fue desarrollado especialmente para teja gala, pero funciona también para otros techos. Así que ahí le dejo ese tip también. También se puede utilizar cuando, como si fuera un flashing, cuando se pega a un muro, se atornilla directamente a la pared y aquí arriba entonces se sella con silicón entre la pared y el cuestión para que el agua que cae ahí caiga adentro y como viene en caída, baje entonces hacia el desagüe. Entonces, bien importante, este accesorio lo recomendamos mucho, más que todo por estética del proyecto lo recomendamos. El siguiente accesorio que es importante, sobre todo si usted va a hacer techos con varias caídas donde se genera una lima honda, es la canal lima honda. ¿Sí? Esta que ve aquí, ella va por debajo de las dos láminas que vienen en pendiente. Y aquí pueden verla en este ejemplo de la casa que les comenté, la casa de montaña, con el techo grafito. En esa línea que está allí dentro del círculo amarillo o de la elipse amarilla esta que de aquí, ahí va la canal lima honda, que va también con la tapa canal lima honda, que como les comenté era una moldura. ¿No? Entonces es bien importante poder utilizar eso allí. Si usted no pone esa canal lima honda ahí, se le va a meter el agua por ahí. Eso es seguro. O sea, tiene que poner este accesorio o algún otro tipo de canal. Alguna gente hace canales ya de acero galvanizado más grueso también para ponerlos en esas partes. Pero tenemos esta solución bien sencilla y más económica que se puede colocar ahí. En el caso de los accesorios, los más importantes, algunos de los más importantes, como le comenté, el cierre de teja inferior es opcional, ese se pone en la parte de abajo del techo, en el caso de que tenga cielo raso. Si no tiene cielo raso, no es necesario, usted lo puede dejar sin eso, a menos que quieras tapar esa parte completamente, ¿no? Pero digamos, es indispensable cuando tiene cielo raso en el alero o en esa parte del techo para que no se le metan los bichos dentro del cielo raso o arriba del cielo raso, mejor dicho. Siguientes accesorios importantes, o aquí más o menos mencionamos en la instalación de las láminas. Las láminas siempre recomendamos que se instalen de derecha a izquierda, viendo desde el suelo, como lo pueden ver aquí en el dibujo, siempre de derecha a izquierda. De manera que vayan traslapando de esa manera, es la manera correcta de hacerlo o la manera recomendada de hacerlo.
Hay que asegurarse muy bien, y esto es muy importante, que la primera carriola, perdón, que la primera lámina de teja gala esté completamente alineada con la carriola, o con el borde de las carriolas en este caso. Puede ser que la estructura no esté derecha, o sea, esté torcida, entonces hay que tener cuidado en esos puntos, sobre todo la primera que van a poner para tomar decisiones si hay que corregir algo antes de continuar. En este caso siempre vamos a depender, en la tejagala, vamos a depender que las carriolas, bueno, y en todos los techos, no solamente en tejagala, vamos a depender que las carriolas estén niveladas y que las carriolas estén bien alineadas, es decir, que la estructura esté cuadrada, no tengamos un rombo en la parte de la estructura, entonces cuando vayamos a ponerle al techo de tejagala nos va a quedar lo que dicen por ahí los techeros, una cuchilla, ¿sí? Un triángulo sin tapar en esa parte. Entonces es importante revisar eso antes de empezar a instalar y usted lo puede verificar observando que la primer borde de la teja esté alineado con el borde de las carriolas. Así que esa parte es importante. Lo otro es, entonces ya cuando empezamos a poner las láminas, nos aseguramos que está alineado, es la colocación de los tornillos. En el traslape longitudinal, digamos, si tenemos que poner una lámina de 15, 16 gradas y por tema de transporte queremos usar un cambio más pequeño, entonces se puede usar una de 10 y una de 5 o una de 10 y una de 6. Ella en el traslape, el borde de la teja de abajo, la de arriba monta encima y no hay un traslape, solamente se pierde ese bordecito que está ahí. Así que esa parte es fácil de apoyar. Y lateralmente ellas montan directamente una sobre la otra y lo que se pierde, digamos, no se pierde nada, se sigue teniendo la cobertura de 1 metro de ancho. Los tornillos, aquí pueden ver cómo se pone el tornillo en la parte superior. Hay que tener solamente un poquito de cuidado poner el tornillo en la parte de arriba, de que no se sobreapriete porque se tiende a hundir esa parte de la lámina. Como es una onda grande, ¿sí? Entonces el metal allí es flexible. Por eso que ponemos aquí el tornillo un poquito hacia un lado, que la lámina tiene mayor resistencia de ese lado y tiende a soportar más la fuerza. Pero se puede poner en el centro, solo que con cuidado de no sobreapretar la lámina. Aquí ven un ejemplo de cómo el tornillo se puede apretar o cuál es la manera correcta de apretar el tornillo. Si queda muy flojo es incorrecto, si queda demasiado apretado tampoco es bueno porque entonces se daña o se puede deteriorar el caucho que se utiliza. Como pueden ver allí, primero se aprieta un poco, ahí se ve que está flojo todavía. Ese sería el apriete correcto y si le dan demasiado más, entonces ahí se florea, como quien dice, el sello de neopreno que traen los tornillos. Si pueden ver este tornillo, tiene el color exacto de la lámina. Eso es algo bien importante que tenemos disponible en los colores terracota y grafito, de forma que usted utilice tornillos del mismo color de la lámina y no tenga que después llegar a pintarlos posteriormente. Recomendamos tornillos de 2,5 pulgadas y se pueden colocar en la cresta o en algunos lugares en la parte de abajo también, dependiendo de la necesidad. Solamente cuando se colocan en la parte de abajo hay que tener extra verificación de que no se sobreaprieten los tornillos o que no quede flojo porque se puede haber filtraciones en esos puntos. Los tornillos son número 14, autorroscantes, y vienen con su sello de neopreno, así como se ve en la imagen de lado acá, solo que del color correcto. Cuando se terminan de colocar los tornillos, recomendamos ponerle una pequeña cantidad de silicón ahí alrededor, adicional, para asegurar el sellado y que dure más el periodo de mantenimiento del techo antes de que pueda haber algún tipo de filtración. Recomendamos utilizar taladros o atornilladores de velocidad variable, de forma que no sea un taladro de percusión de esos de una sola velocidad, que son demasiado fuertes y usted no puede regular, digamos, la cantidad de apriete del tornillo. Eso es bien importante. Usted necesita 2500 RPM para atornillar láminas en carriolas calibre 16 y se logra mejor o se logra hacer mejor el trabajo con taladros de velocidad variable, donde usted va controlando el torque con el botón de apretar. ¿Sí? Muy, muy importante eso. No que eso, hay otro que solamente es una sola velocidad, alta y baja, alta y cero, y entonces esos dan problemas para el apriete de los tornillos. Algunos accesorios adicionales, el cierre superior, este sí es muy recomendado, lo decimos porque esta parte evita que se metan debajo del caballete cualquier tipo de alimañas o bichos por ahí, ¿no? Cualquier tipo de cosa que se quiera meter ahí debajo del techo, sobre todo si tiene cielo raso, se evita con esto que está aquí. Como ven, esta parte de los cierres tiene agujeritos en la parte de arriba, de forma que permiten la ventilación y el aire caliente puede salir por esa parte, que es la parte más alta del techo. Por ahí siempre va a salir el aire caliente, el aire caliente. Este viene también del mismo ancho de la teja, o sea, de la lámina de la teja gala, así que
necesita uno de estos por cada lámina que llega arriba al caballete. Esa parte es fácil de calcular porque necesita una en cada lámina que esté en la parte de arriba del caballete. Esta es la tapa canal lima honda que vimos hace un momento. Aquí está la forma en que va la moldurita encima de las tejas y ya en la parte de abajo está la canal lima honda que se atornilla en las partes de arriba y ella recoge todo el agua. Y esta moldura entonces hace que quede el techo bien alineado en esos bordes que se cortan, porque esos bordes se tienen que cortar en sitio para poder lograr la inclinación correcta. El caballete que va en la parte de arriba y las tapas de caballete, esto es en la cumbrera, digamos así. La cumbrera puede que sea horizontal, como esta que está aquí, o la cumbrera puede ser inclinada también, eso se conoce como una lima alta, y en ese caso se utiliza el mismo caballete para ambos casos. La única observación que hago aquí es que cuando la lima alta inclinada, van a quedar unas aberturas por allí y lo recomendable ahí entonces donde pegan las dos láminas, poner un sellador en forma de cinta, que también lo ofrecemos acá en Hopsa, que le llaman alumbán, que es una banda que tiene un adhesivo y se va pegando en todo el borde cortado de las dos láminas de manera que no quede nada o no permita la entrada de agua ni ningún tipo de alimaña por allí. Y eso entonces encima se atornilla el caballete, que es el que le da entonces la vistosidad final del techo. Aquí pueden ver entonces también cuando hay techos que tienen más de dos aguas, se forman, digamos, se pueden formar estas uniones de tres vías, donde es necesario con los caballetes en sitio directamente cortarlos y hacer el accesorio que se requiere. Aquí podemos ver cómo se hace una unión de tres vías con tres caballetes. Los dos primeros, los dos de abajo, que vienen subiendo, se recortan para que queden a tope en el ángulo de donde se encuentran en la parte de arriba y el caballete horizontal entonces con una pequeña tira que se le corta ahí con tijera tapa la unión anterior. En la parte de abajo ustedes tienen las láminas y tiene todo lo demás, así que esta parte realmente es como para darle ese acabado de esa unión de tres vías. No tenemos un accesorio universal para esto porque todos los techos o muchos techos tienen muchas inclinaciones diferentes, entonces no podemos tener un solo accesorio. De hecho, los accesorios universales para estas cosas, donde existen, generalmente no funcionan 100% y hay que hacer algunas cosas adicionales. Lo que sí no recomendamos es mezclar los accesorios, digamos, de fibrocemento con teja gala. A veces pueden traer problemas, así que recomendamos no mezclarlos. Como mencionamos anteriormente, las canales es algo muy importante a tener en cuenta en el techo. Aquí están, digamos, las instalaciones de las canales estándares. Para esto tenemos seminarios también grabados de instalación de canales que pueden ver con más detalle. Pero lo más importante entonces aquí es que las canales, aunque sean de estas estándares, que no tienen inclinación en su propia fabricación, todas las canales deben instalarse con caída, es decir, con una pequeña pendiente adicional, 1%, 0.5% mínimo de caída de la canal, para que el agua no se acumule y no se tienda a desbordar la canal por acumulación de agua. Ahora, las canales generalmente se desbordan es porque se tapan los bajantes, se llenan de tierra, se llenan de plantas, se llenan de muchas cosas, se tapa el bajante y el agua se empieza a acumular y entonces eso es lo que ocurre, que se desborde el agua de la canal por algún lugar. Generalmente donde están los ganchos, o los tensores, ahí empieza a ceder y ahí se empieza a botar el agua hacia abajo entonces. Entonces, muy importante, lo más importante, aunque la canal sea de estos estándares, que son las más económicas, colocarle una caída adecuada para que el agua corra hacia donde queremos. Aquí pueden ver el tema del gancho, cómo funciona el gancho. Este es un gancho que cuelga la canal por arriba, o sea que después que se pone la teja se puede poner la canal estándar sin ningún problema. Se utiliza con remaches. Estos ganchos los vendemos también en conjunto con las canales y ya les sirven para instalar sobre el techo de teja gala. Aquí pueden ver cómo queda al final y en esos tornillitos o en esos remaches finales poner un poco de sellador para acabar con cualquier filtración que pueda haber en esos puntos. Esto es lo que les digo cuando supongamos que en esta esquina va un bajante, es decir, que va a salir agua por allí y si eso no se limpia frecuentemente, se acumula la tierra, se tapa esa bajante que está ahí y este gancho que está aquí va a sufrir y se puede desbordar el agua en ese punto. Esos son los puntos que hay que tener cuidado al instalar las canales. Vamos ahora a nuestra segunda encuesta del día. Vamos a ver, Liz, cómo está nuestra gente prestando atención. Es una pregunta un poquito más compleja. Hola a todos, vamos con la segunda votación. Vamos a ponérselas acá.
Ahí está. El canal de inicio lateral es un accesorio del sistema Teja-Gala, aumenta la vistosidad de techo, incrementa el volumen del borde de techo y todas las anteriores. Vamos a esperar unos segunditos. Todavía están participando. El canal de inicio lateral es un accesorio del sistema Teja-Gala, aumenta la vistosidad del techo, incrementa el volumen del borde del techo o todas las anteriores. Muy bien, ahí estamos. Vamos a dar finalizar y ver los comentarios. Muy Vamos bien, para dice. que le... Adelante. Ahí está. El 72% nos dice que todas las anteriores, siendo el canal de inicio lateral un accesorio del sistema Teja-Gala que aumenta la vistosidad del techo e incrementa el volumen del borde del techo. Coméntanos, Esteban. Sí, como no, el canal de inicio lateral es muy recomendado para los techos de teja gala y para todo techo metálico se puede utilizar, pues, si tiene el mismo color, se puede utilizar para, es un accesorio en este caso del sistema teja gala diseñado para teja gala específicamente, pero funciona para otros techos. Aumenta la vistosidad del techo, eso es correcto, e incrementa el volumen del borde, es decir, que se vea más grande el borde del techo. Así que la respuesta correcta era todas las anteriores. Todos están de todas hoy. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar. Excelente. Continuamos. Ya nuestra parte final de la presentación. Vamos a ver algunos errores comunes, cosas que no queremos, no queremos que nos pasen, pero que algunas veces tenemos que ver cómo resolver. Así que vamos a ir viendo estos detalles, algunos errores comunes. Lo más importante o a más a tener en cuenta por diferentes problemas que pueden causar es el corte con herramientas inapropiadas en el techo. Por ejemplo, cuando cortamos con discos abrasivos, con estas famosas flexibles que ven ahí, ¿no? La que está en la X en el centro, esto que está aquí. Preferimos no cortar o sugerimos o recomendamos no utilizar esta herramienta ya que genera alta cantidad de calor donde se corta, ¿sí? Y origina gran cantidad de desperdicio metálico, polvo metálico encima del techo. Esto, además de que ocasiona corrosión prematura en los bordes cortados porque se quema la pintura y se quema el zinc, además de eso genera contaminación, un polvo metálico que cae encima de las del techo, cae encima de las canales metálicas y que va a ocasionar corrosión prematura. Entonces, por eso recomendamos utilizar tijeras de corte mecánico, como las que ven aquí en la mano derecha, tijeras de hojalatero o tijeras de metal apropiadas. Esa es la primera recomendación. Otro error común es no limpiar los residuos de instalación. O sea, cuando atornillamos o cuando cortamos y hacemos todos estos trabajos ahí arriba, sobre todo si cortamos con disco flexible, pasa esto que ven aquí a la derecha. Todo ese polvillo que se ve oxidado ahí, todo eso que se ve oxidado encima de la teja gala, es polvo metálico que sale del corte con la flexible. Eso queda tirado encima allí y si no se limpia inmediatamente, da la apariencia de que se está corroyendo la lámina de teja gala y no es correcto. Lo que está pasando realmente es que se está oxidando ese polvillo metálico que quedó encima de la teja. Así que esta es nuestra segunda recomendación. Hay que limpiar efectivamente todo lo que va quedando de residuos sobre la instalación del techo teja gala y preferiblemente hacerlo en el mismo día que se genera. Es decir, todos los días que terminamos de instalar una parte del techo, hay que hacer esa limpieza apropiadamente. Fíjense, aquí dejaron pedazos de carriola encima del techo y se ven que se van oxidando y eso puede ir deteriorando la capa de pintura de la teja gala. Otro error, no es tan común, pero sí ha pasado, sí pasa, es que se instalen las láminas mal, o sea, se instalen las láminas al revés. Fíjense esta foto que está aquí, aquí se ve que esa porción del techo, las láminas, si si se dan cuenta, tienen un color ligeramente diferente, es porque tienen mostrando la parte de abajo de la teja.
Lo más probable es que aquí hayan pensado en reutilizar algunos cortes de esquina de un lado para utilizarlos en el otro lado. Son simétricos, pero la pintura no es la misma abajo y arriba de la teja gala y la forma de la teja no es la misma, entonces ellas no embonan de esa manera. Puede ser que evite que se meta el agua, pero no hace ver muy bien el acabado del techo, ¿no? En esta parte, así que bien importante. Antes de fijar los tornillos hay que verificar, ¿no? Que esté colocado, alineado correctamente. Esto sí pasa comúnmente, es acumulación de agua en el sitio del proyecto. Usted compró su teja gala, se la entregamos en su proyecto y entonces vamos a decir que por alguna razón pasaron mucho tiempo a la intemperie, ¿sí? ¿Qué pasa? Reciben agua de lluvia. Ustedes dicen, bueno, pero si las tejas del techo van a recibir siempre agua de lluvia, no les pasa nada. Error. El problema es que cuando usted pone la lámina de teja gala en su techo, ya que está recibiendo agua de lluvia, el agua cae y escurre y se cae y se va y se seca la teja. Pero cuando usted tiene las láminas en el suelo, apiladas una sobre otra, primero que el agua encima de la primera se acumula y el agua se mete en medio de las láminas que están abajo y se empieza a acumular en la parte interna, de forma que entonces vamos a tener agua presente ahí abajo sin presencia de aire, el agua no se puede secar y empezamos a tener migración del agua hacia adentro de la pintura, es decir, la pintura no es completamente impermeable, deja pasar pequeñas cantidades por ósmosis y entonces empieza a oxidarse el zinc. Esto que usted ve en blanco aquí a la derecha es el zinc que está detrás de la pintura que está entonces corroyéndose por presencia excesiva de agua acumulada. Entonces el error es dejar las láminas acumuladas, perdón, a la intemperie y que acumulen agua. No deben acumular agua. Si usted las tiene que tener a la intemperie, hay que taparlas con una membrana impermeable, un plástico impermeable completamente que no permitan el paso de agua y preferiblemente también ponerlas inclinadas. La parte más importante a tapar es esta parte de acá, la parte de arriba, donde se puede meter el agua por estos espacios de las láminas de abajo. Esto es algo muy importante. Y esto pasa cuando tenemos las láminas, digamos, más de 2 semanas almacenadas a la intemperie. Si es una semanita, 2 o 3 días que lo va a tener ahí, no pasa nada, pero si ya más de 2 semanas que la vas a tener en la intemperie, hay que tener cuidado, mejor póngalas bajo techo de forma que no se acumule el agua entre ellas. Otro error que puede suceder comúnmente es que no pongamos la distancia correcta entre las carriolas. Fíjense aquí, estas carriolas están cada 3 gradas, ¿sí? Entonces es una distancia de 1,20 m por allá. Y eso origina que tengamos, cuando la gente empieza a caminar, entonces tengamos que las láminas se hundan un poco porque no tienen suficiente apoyo en la parte de abajo. Entonces hay que utilizar las carriolas cada 2 gradas, no cada 3, como en esta foto. Es un error también que puede suceder. Por favor, ténganlo en cuenta para que no les ocurra. También puede ser que las carriolas se ponen en el punto incorrecto, ¿sí? La carriola debe estar apoyada en la parte cercana de la grada, del paso de la grada, como estaba en la imagen anterior. Si no están a la distancia correcta y están repartidas de cualquier manera, cuando empiecen a caminar ahí arriba, si no se fijan bien, entonces pueden ocasionar estos daños, doblar la lámina por mal apoyo de la carriola. Algunos tips adicionales de instalación, como manera de resumen. Hay que verificar el sentido de instalación de las láminas de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. Los tornillos se pueden colocar en la cresta o en la parte de abajo cuando sea necesario, pero hay que tener cuidado en la parte de abajo para que quede bien sellado. Al caminar sobre las láminas, pisar en los apoyos, o sea, en las carriolas y no en las secciones hondas porque se puede hundir para evitar que se vayan a tener abolladuras. Cuando utilizamos cortes de las tejas, utilizar tijeras de hojalatero o tijeras de metal, no lijadoras flexibles que originan corrosión y contaminación en el techo. No dejar las láminas a la intemperie por acumulación de agua. Y al final la instalación, hacer esa limpieza que vamos hace un rato, barrido con escoba o con agua y una escobita suave, un poquito de jabón se puede limpiar también al final. Cualquier accesorio que haya que recortar y todas esas cosas, utilizar herramientas adecuadas y ponerle esos accesorios para que quede del mejor acabado posible su instalación. Muy bien, vamos a entrar en un tema aquí adicional, que esto es un bono extra para el día de hoy, que es la Tejagala Plus, ¿sí? Tenemos la opción de la Tejagala Plus, que es una Tejagala que se puede instalar sin tornillos, es decir, sin tornillos expuestos. En toda la Tejagala que hemos hablado de aquí hacia atrás, son Tejagala donde el tornillo atraviesa la lámina, como en cualquier techo de zinc, pero tenemos una opción también de una Tejagala que le llamamos Tejagala Plus, donde el techo queda sin tornillos expuestos. Esta Tejagala permite instalarla sin ningún tipo de tornillos vistos. Fíjense, aquí hay un pequeño muestrario de cómo funciona la teja gala. En la parte de adelante, aquí hay un pequeñito tornillo que se pone en un clip que va atornillado a la carriola por debajo. Y en la parte de arriba, por debajo de la teja de arriba,
se pone un clip también. Y esta teja tiene la peculiaridad de que es más inclinado el doblez que el anterior y entonces ella queda enganchada allí y se atornilla solamente arriba por debajo. O sea, solamente se tornilla arriba y por debajo y entonces cuando ponemos la siguiente, ella se encarga de tapar el tornillo, ¿sí? Donde está el tornillo y así no queda ningún tornillo expuesto, ningún tornillo visto en la Tejagala Plus. Obviamente eso permite menos mantenimiento, menos filtraciones, menos probabilidad de filtraciones, ya que no es necesario perforar la lámina. La diferencia es que en la Tejagala Plus vamos a tener láminas solamente de 1 y de 2 gradas. No se pueden poner láminas más largas porque entonces el sistema de enganche este que les hablé no soporta digamos, los vientos en negativo hacia arriba, el uplift que llaman. Entonces se utilizan láminas de 1 grada y de 2 gradas, como el proyecto ese que les mencioné hace un momento, o que mostré ahí, me echaron un poquito para atrás. Esto que está aquí es un proyecto en boquete, muy bonito, que lleva todo Tejagala Plus grafito en la parte superior, eh, láminas de 1 y de 2 gradas solamente. Aquí pueden ver las dimensiones de las gradas son exactamente iguales a la Tejagala. La única diferencia es que se tienen que utilizar láminas de 1 o de 2 gradas. Fíjense que aquí en la parte de atrás hay como una pestañita que tiene un agujero. En ese punto se pone el tornillo en la carriola, hacia la carriola, y la Tejagala que se pone encima tapa ese punto y engancha. Y entonces ya no hay necesidad de poner un tornillo encima de eso. Esa parte es bien importante y es una estética adicional. Lo bueno es que como son láminas cortas, son fáciles de transportar en pallets como esto que ven aquí, donde se utilizan de 1 o de 2 gradas. La mayoría van a ser de 2 gradas, solamente se utilizan de 1 para completar el largo. Igual vienen de 38 centímetros de cobertura y suministramos ahí los clips que se utilizan en la parte de adelante para sujetarlo a la carriola. En este caso, terramate, grafito mate, que son de dos de nuestros colores distintivos. Y vamos a ver entonces algunas ideas de cómo instalarlo. Es muy similar, pero sí le cambiamos la manera de instalación. En el caso de la Tejagala normal es de derecha a izquierda, en el caso de la Tejagala Plus de izquierda a derecha. Eso cambia por la configuración de las láminas, pero el espaciamiento entre carriolas es el mismo, 0.76. Aquí ven cómo se pone el clip en la parte de adelante, es el único tornillo visto que va a quedar, pero como queda dentro de la canal o en el borde, en ese caso no hay mayor problema. El espaciamiento de los clips, cada grada en el borde del techo, eso es importante colocarlo. Y aquí pueden ver por la parte de abajo, este es en el clip en la parte frontal, esta es la carriola, y la pestaña perforada, aquí se ve cómo monta la teja encima sobre la parte de abajo de manera que tapa el tornillo. Y la de arriba se engancha y no deja que salga, que se levante la teja de arriba, como quien dice. En este caso igual, se inicia por la parte inferior del techo, subiendo hacia arriba de izquierda a derecha. La primera lámina se atornilla a los clips en la parte frontal y se atornilla arriba en la perforación que tiene ya ahí en el punto, ¿no? Se atornilla una lámina en la parte de arriba y la siguiente tapa los tornillos, así que queda muy conveniente y muy bonito, un proyecto mucho más, digamos, elegante, ¿sí? Aquí pueden ver cómo se van atornillando de 2 en 2 gradas. Si es requerido una lámina de una sola grada, se pone arriba en el caballete, así que es sencillo. En estos casos, como en secuencia se van instalando las láminas. Aquí pueden ver también ya un techo más grande. Este proyecto que les mostré la foto hace un momento es un techo de casi 1000 metros cuadrados y le fue muy sencillo la instalación. Lo único que tuvieron que ajustar, como se hace con toda la Tejagala, de 0.76 metros entre las carriolas. Ahí pueden ver cómo se pone la parte de arriba el caballete de la Tejagala Plus, ¿sí? Todo lo demás es exactamente igual a la Tejagala y los resultados son muy bonitos, como pueden ver. Aquí ven los accesorios son los mismos también. El cierre superior en este caso y el caballete. Y también funciona el canal de inicio lateral y los otros accesorios funcionan exactamente igual para ambos sistemas. Esta es una ilustración adicional, pero es básicamente lo mismo. La cobertura también es 1 metro de ancho. Muy bien, llegamos entonces a nuestra encuesta final, número 3. Vamos a presentar la encuesta número 3. Un momentito para colocárselos. Un segundito.
para finalizar la anterior que me está dando una... Bueno, se las voy a leer y agradezco me las coloquen en los comentarios que el programa no me está dejando colocárselas visual para todos. La encuesta 3 dice, ¿cuál de los siguientes enunciados es un error común de instalación de las láminas de teja gala? Pintar el techo de una vez al año, atornillar la lámina sin verificar la posición correcta, almacenar las láminas bajo techo, cortar las láminas con tijeras de hojalatero. Les repito para que puedan darnos sus respuestas en el chat. ¿Cuál de los siguientes enunciados es un error común de instalación? Pintar el techo una vez al año, atornillar las láminas sin verificar la posición correcta, almacenar las láminas bajo techo y cortar las láminas con tijeras de hojalatero. Bueno, vemos el chat y les agradezco que coloquen todas sus respuestas ahí. Estamos bastante alineados. Esteban, cuéntanos para hacerlo un poquito dinámico, como no tenemos la trivia aquí, si nos cuentas un poquito cuál es el error común. Todos están prestando bastante atención, ya que en Correcto. el chat se muestra la respuesta Sí, correcta como la mayoritaria. claro, claro. Así es difícil medirlo, pero definitivamente que allí la opción, repítelo las opciones para una última vez, Liz, por favor. Dice, ¿cuál de los siguientes enunciados es un error común al instalar la teja gala? La opción 1 nos dice pintar el techo una vez al año. La opción 2 nos dice atornillar las láminas sin verificar la posición correcta. La opción 3, almacenar las láminas bajo techo. Y la opción 4, cortar las láminas con tijeras de hojalatero. Ok, ok. Entonces, el error común es atornillar la lámina sin Exacto. verificar la posición correcta. Sí, las otras tenían una pequeña cascarita ahí para que se resbalaran, pero no, la opción, o sea, el error común aquí es atornillar las láminas sin estar seguro de que están alineadas. Ese es el error que puede hacer. Los otros tres digamos, almacenar bajo techo, eso está bien, ahí no, eso no es un error, y las otras dos tampoco eran errores. Así que definitivamente esta preguntita era un poquito más difícil. Lástima que no la pudimos ver allí, pero se aprecian sus comentarios. La verdad que en el chat es imposible seguirlos porque caen en montones allí y es difícil verlos, pero la mayoría dijeron número 2. Algunos La dijeron la gran 3, a lo mayoría mejor dijo se sí. confundieron, a lo mejor cuando escucharon de almacenarla bajo techo, pero era la número 2. Así que muchísimas gracias a todos por esa participación tan activa en nuestro webinar del día de hoy. Vamos a la parte final de mantenimiento en este momento. Gracias, Liz. Eh, Vamos a continuar entonces. Aquí tenemos la parte de mantenimiento que, aunque está al final, no es lo menos importante, es muy importante también para poder darle durabilidad al sistema Tejagala y a todos nuestros techos, ¿sí? Lo más importante son estos puntos que están aquí. Revisión del techo, al mínimo, como lo último que tiene que hacer, o sea, lo mínimo que puede hacer una vez al año, subirse al techo o poner a alguien que se suba al techo y revisarlo. Y ahí entonces se va a dar cuenta que hay que limpiar hojas, suciedad, puntos donde se puede estar acumulando agua, revisar los tornillos, si hay tornillos flojos que se han aflojado por la vibración, por el viento, hay muchas cosas que pueden pasar. Y si hay algún tipo de corrosión que se está sumando a algunos puntos, entonces dar un poquito de mantenimiento preventivo o correctivo en este caso, de lijar o cepillar un poquito para dar algún tipo de pintura anticorrosiva en los tornillos o en las zonas afectadas. Si es necesario, entonces, si lo ve importante, se puede aplicar impermeabilizante, sellador en los tornillos, en las canales. Pero lo más importante es visitar ese techo una o dos veces al año, recomendado 2 veces, mínimo una vez al año, para ver cosas que se están acumulando. Si vivimos, y casi todos aquí vivimos cerca de árboles, o aunque no estemos al lado de un árbol, se acumulan hojas en los techos y el viento las vuela y llegan y se van acumulando y van degradándose ahí, van formando como esa tierra, ese pequeño limo que se va acumulando. Entonces eso es lo más importante para iniciar, hacer esa limpieza mínima una vez al año y que nos permita ir viendo cómo está el techo. Lo segundo sería ese mantenimiento también. Si necesitamos pintar o alguna parte que tengamos algo de corrosión,
Al inicio tal vez no sea más necesario, solamente limpieza, pero después con el tiempo entonces podemos ir viendo puntos donde haya corrosión, lijar un poquito, poner un poquito anticorrosivo primero y luego si es necesario, a impermeabilizante. En ese orden, porque nosotros primero protegemos, digamos, la superficie metálica con anticorrosivos que eviten que se siga la corrosión. Y si vemos que hay alguna oportunidad de filtraciones, entonces podemos utilizar impermeabilizantes como esto que tenemos aquí en la imagen. Igualmente, cuando ya después de algunos años queremos dar algún look nuevo a nuestra casa, podemos también aplicar impermeabilizante como el Dry Roof de Master en colores grafito que están preparados ya. Se puede utilizar para todo el techo completo y darle un cambio de look completo a la casa ya después de varios años. Esto, digamos, no es indispensable hacerlo al principio, pero ya después de varios años se puede utilizar también para darle esa renovación y mantener el color de la casa original. Bueno, entonces aquí resumiendo la parte de mantenimiento, pintura anticorrosiva cuando sea necesario primero y luego impermeabilizantes para evitar filtraciones. Muy bien, entonces vamos a ver estos top 5 aprendizajes del día de hoy para pasar a la sección de preguntas y respuestas y escuchar que nos tengan ahí en la sección de preguntas y respuestas. El punto número 1, una buena estructura de carriolas con posiciones correctas, es decir, tener las carriolas niveladas, alineadas y a cada 0,76 metros. Eso es bien importante, excepto el primer espacio que va a ser diferente, ya lo vieron ahí. Recomendamos incluir los accesorios requeridos para el sistema, el canal inicio lateral, el caballete, todas esas cosas, comprarlas al mismo tiempo para tenerlas ahí a mano. Recibir los materiales cuando los reciban en el proyecto, almacenarlos adecuadamente. Si van a estar expuestos o están adelantados y van a estar ahí un mes, 2 meses, mejor tenerlos bajo techo o cubiertos con alguna lona impermeable para que no se acumule el agua y no haya ningún tema de deterioro prematuro de las pinturas. Al realizar los cortes de las tejas gala o de cualquier techo metálico, recomendamos utilizar tijeras de hojalatero y no herramientas flexibles, que de hecho esas herramientas flexibles que llaman lijadoras o lijadoras flexibles son muy, muy peligrosas, sobre todo cuando le quitan las guardas, esas cosas así. He escuchado de muchos accidentes terribles con eso. Así que mucho cuidado. Y al final de la instalación, hacer una limpieza exhaustiva. Día a día hacer una limpieza exhaustiva del techo para evitar acumulación de los materiales que van sobrando allí, pequeñas virutas de los tornillos, todas esas cosas después se pueden corroer y dar la apariencia de que el techo se está corroyendo, pero en realidad es, digamos, opción o a causa de los desperdicios que quedan sobre el techo. Así que muy bien, entonces abrimos nuestra sección de preguntas y respuestas para ver en qué podemos ayudarle. Agradecemos a todos que nos coloquen todas las consultas en la sección de preguntas y respuestas para aprovechar todos los conocimientos del ingeniero Esteban y que puedan aclarar dudas que hayan surgido en la presentación. Vamos a ir leyendo la primera consulta. Nos preguntan, cuando se oxida el zinc, qué lo protege? ¿Se oxida la tejagala también? Repite, por favor, que se cortó un Esto tiene poquito. que ver con la explicación que nos diste en cómo la tejagala tiene y los techos de zinc complementan su instalación con el zinc y que el mismo zinc es el que se oxida. Entonces consultan que si el zinc es el que se oxida, si también la tejagala se oxida. Muy bien, la tejagala está constituida, el material, de acero recubierto de zinc y pintura. Entonces, el zinc se oxida primero porque, digamos, es a propósito que se pone el zinc que se oxide primero para que proteja el acero, porque el acero es lo que da la resistencia mecánica o la fortaleza al techo. Entonces, el zinc es lo que se oxida primero y eso es parte de la tejagala. Entonces, si tenemos una corrosión acelerada, como en el caso de acumulación de agua, el zinc es lo primero que se va a oxidar. En este caso, digo, sí es parte de la tejagala, así que sí pasa así. Y por eso se hacen también las recomendaciones de mantenimiento para poder buscar alargar la vida del mismo, ¿no? Así es. Que nos consultan que cuando se corta el techo, sí se recomienda pintar el borde. Sí, eso es algo que se puede utilizar o que se puede hacer para mejorar esa parte que está quemada. Lo que pasa es que hay que eliminar, digamos, bien la parte que se quemó de la pintura, raspar un poco allí o lijar un poco esa parte quemada y ponerle anticorrosivo a ese borde. Eso ayuda también, correcto. Es así.
Ok, acá nos consultan, en vez de usar un bal, se puede usar espuma y después recortarla y pintarla igual que el techo. En vez de usar un, Dice un bal, pero no sé a qué se refiere. no, no estoy seguro allí. Ok, vamos a ver. Para los ganchos y anclajes de la canal, ¿estas vienen galvanizadas o en el color según el techo? Las canales vienen del mismo color del techo. Esas se pueden comprar del mismo color. Tenemos 4 colores de canales disponibles: blanco, rojo, terracota y grafito. Y lo que digamos, lo que se ve, todo viene del mismo color. Así que sí. Perfecto. Vamos a ver cuál es el tiempo de vida útil de la teja gala. El tiempo de vida útil depende mucho de las condiciones de instalación, es decir, que se haya limpiado lo suficiente y todo lo demás, y del mantenimiento. Y depende también de, digamos, la zona donde está la casa o el techo. Si tenemos una casa con tejagala cerca del mar, es diferente a si tenemos una casa a 2, 3 kilómetros de la costa o en zona de montaña. Entonces hay diferentes condiciones atmosféricas o de corrosión a la que está expuesta el techo. En ese caso, digamos, como promedio, 15 años no deberían tener ningún problema, ningún techo en durar 15 años, de 10 a 15 años hacia arriba, pero de nuevo, puede ser menos dependiendo de las consideraciones ambientales, que tan expuesto a focos de corrosión haya. A veces también estamos cerca de fábricas o de chimeneas donde hay humo constante y ese humo tiene contaminantes que forman pequeños ácidos suaves con la lluvia. Entonces, depende mucho de las condiciones ambientales. Pero yo diría que entre 10 y 20 años es un tiempo seguro de vida, como cualquier techo metálico. Excelente. Dicen, ¿cuál es la resistencia de la teja Plus para los vientos y pisadas? No tengo el número exacto de resistencia a vientos huracanados. En la pisada no tiene ningún problema porque eso no se mueve. Lo que puede tener un poquito de problema para zonas de mucho uplift, o sea que viento negativo hacia arriba, por eso se pone cada 2 gradas solamente. Es decir, no va a poder ponerlo más largo y con eso es suficiente para resistir nuestras zonas climáticas. Lo hemos instalado en zonas altas, así como Boquete ya, donde hay mucho viento y no hemos tenido ningún tipo de problema. Excelente. Dice, ¿por qué se atornilla en el lado levantado de la hoja y no en el lado hondo? En el lado levantado de la hoja, en la parte de arriba del Ajá, techo, para que el tornillo quede más lejos de la parte donde pasa el agua con mayor cantidad. Si entiendo así. Se puede poner abajo también, pero hay que asegurarse de apretarlo bien y ponerle sellador, porque ahí puede haber acumulación de agua cuando hay lluvia muy fuerte. Entonces, sí se puede poner en ambos lados, pero digamos que es más seguro ponerlo arriba. excelente. Acá nos consultan también un poco referente a la vida útil, pero sobre todo en las zonas costeras. Si nos puedes hablar de esto y de otras soluciones también para En esas zonas áreas. Sí, en zonas costeras vamos a tener mucha más corrosión y ahí lo que tenemos que tener, extremar las medidas de limpieza y de mantenimiento. En este caso, la tejagala, los colores que tenemos disponibles son colores, digamos, o resistencia estándar a zonas. No está recomendado para zonas costeras. Para zona costera usted necesita materiales de mucha mayor resistencia o pinturas o capas de zinc de mayor resistencia. O, por ejemplo, utilizar un techo de aluminio. El más recomendado para zonas costeras sería aluminio. Pero si no se puede, digamos, utilizar un presupuesto tan alto, entonces lo más importante es extremar el mantenimiento. Si en una casa normal revisamos el techo 2 veces al año, en zona costera hay que revisarlo 4 veces al año y hay que estar pintando continuamente y limpiando continuamente cualquier residuo porque las sales marinas se empiezan a acumular en el techo y eso es lo que acelera la corrosión. Excelente, gracias. Y también, no sé si quieras mencionar que existen otros tipos de techos también que tenemos disponibles para las zonas costeras. Para zonas costeras, pero en colores blancos y en colores menos, no tan, digamos, tan bonitos como la teja gala, tenemos algunos techos con altas capas de zinc o con Max Steel prepintado, que es nuestro recubrimiento de mayor durabilidad posible, o sea que tiene mucha mayor durabilidad que el zinc y prepintado con pinturas de alta calidad para entonces dar mayor resistencia en las zonas marinas. Hemos hecho proyectos donde nos han pedido algún tipo de garantía en zonas marinas y se puede hacer, pero obviamente los costos son un poco más elevados.
Excelente. ¿Qué tipo de carriolas sería la ideal? ¿De 3, de 4, etcétera? ¿Cuál recomiendas? Lo normal de 4 pulgadas se puede utilizar. De 3 pulgadas no lo recomiendo porque es una carriola un poco pequeña. Debe ser de 4 pulgadas, lo recomendado. ¿Cuál es tu recomendación para sellar las goteras? ¿Qué productos recomiendas? Aquí en la presentación tenemos unas opciones que se pueden utilizar. Estos de acá que son en tubos de calafatear. No recuerdo el nombre exactamente ni la marca, pero aquí están un momentito, se los muestro hacia acá atrás. Déjenme buscar estos que están aquí. Estos son uno que le llaman Stop Leak, creo que es, ajá, Stop Leak Ujú, de Lanco, y estos otros que se pueden utilizar así también, que son puntuales. Eso más que todo para el sellado de los tornillos, correcto. así es. Aquí consultan que si a este tipo de techo no se le pone aislante. Se puede utilizar aislante reflectivo, sería lo más económico, utilizar aislante reflectivo de este de burbuja, que se pone encima de la carriola antes de poner la teja gala para disminuir la transmisión del calor, porque al ser un techo metálico, obviamente se va a calentar y va a irradiar calor hacia adentro. Eso en combinación con un cielo raso es muy bueno para el techo, funciona perfectamente. Dice, ¿cómo pongo el aislante si no me lo pusieron al principio? ¿Se pone por debajo o ya no se puede? Se puede poner, digamos, por debajo de la carriola. Se puede poner, a ver si tengo una foto por aquí. No. Bueno, aquí como este caso, si usted ya puso el techo tejagala y no le pusieron aislante, entonces usted lo podría poner por debajo de la estructura de la carriola de soporte. Digamos, pero hay que tensarlo bien para que no quede así ondulado por la parte de abajo. Esa es una manera. O poner cielo raso por dentro también le ayuda a disminuir la transmisión del calor. Cualquiera de las dos opciones puede funcionar. Acá consultan en temas de mantenimiento, si tiene alguna lámina dañada, ¿cuál sería la recomendación para hacer el reemplazo? Si es una sola lámina, se puede reemplazar sin ningún problema. Lo único que, bueno, va a haber que soltar los tornillos de las láminas que están alrededor y sacar esa lámina para poner una nueva. El único inconveniente en términos, digamos, estéticos es que los colores se van a ver diferentes porque las láminas viejas ya con el tiempo se van opacando y cambian un poco de color y la nueva se va a ver nueva. Entonces es la única diferencia, pero aparte de eso se puede cambiar sin ningún problema. Dice, si tengo instaladas tejas de arcilla y quiero renovar y poner teja gala, hay que modificar el techo si ya está la madera machimbrada con felpa negra. No necesariamente para teja de arcilla, lo más importante es que tenga mínimo el apoyo cada 76. Si tiene madera más pegada en la estructura del techo, entonces le funciona poner la teja gala directamente allí. Así que se pudiera utilizar, tiene que revisar es eso, las distancias de apoyo que tiene allí. Generalmente las tejas de arcilla, si recuerdo bien, encima de la estructura ponen una lámina de metal y entonces eso lo sellan como decías ahí, con una felpa negra o una brea y encima de eso se podría poner la tejagala directamente, sí, ningún problema. Acá nos consulta el señor Cristóbal, nos dice que él tiene una casa de campo y le puso teja gala terracota, pero en su momento no le puso las molduras ni los caballetes y la lima honda. Nos consulta si eso está todo disponible en Chitré. Tal vez, sí, la respuesta rápida es sí, si hace falta algún accesorio de los que mostramos aquí, que puede ser que no haya o alguno que no tenga mucha rotación, que no se tenga, lo puede solicitar allí con todo gusto y se le manda por pedido especial o con un pedido adicional para esa tienda. Pero sí, acérquese allá y generalmente debemos tener, lo único igualmente, como son accesorios que va a poner adicionales, se va a ver los colores como son de diferentes edades de exposición, se van a ver un poquito diferentes los colores, pero se pueden poner perfectamente, sin ningún problema. Igual puede hacernos la consulta a través del WhatsApp 6550 1921 para que desde la comodidad de su celular nos pueda escribir y le podemos también verificar el inventario y asimismo de no tener podemos enviarlo y que pueda contar con el material necesario. Señor Cristóbal también nos consulta, que es el señor con el que estábamos viendo la respuesta, nos dice que en su casa de campo, que él dice que el techo, como es un área muy fría, que él ve que como que por debajo
aparece, dice, amanece como resumido, imagino como con gotitas. Sí, ¿Qué puede hacer? eso es hasta cierto punto inevitable. Eso es más que todo por la temperatura de rocío del aire. Es decir, la temperatura no es que nos da frío en Panamá, pero la cantidad de humedad que hay en el aire, el metal siempre está varios grados centígrados por debajo de la temperatura ambiental. Entonces, como el metal es más frío, entonces allí se condensa el agua que está en el aire. No es que entra agua por el techo o que está filtrándose, sino que la misma humedad dentro de la casa o debajo del techo, esa humedad que está en el aire se condensa y entonces se ve mojado el techo o con gotitas. Lo que se puede hacer allí de alguna forma es eh, mejorar la ventilación, es decir, que el aire que está ahí adentro se mueva, porque puede ser que el aire está acumulado con mucha humedad allí, poner algún tipo de ventilador en el ático para que el aire, perdón, se mueva. O se podría poner algún tipo de pintura por la parte interior para darle un poquito de separación entre el metal frío y la humedad del ambiente. Se puede pintar por debajo. Esa sería la otra solución. Pero es tema de humedad en el aire que es un poquito difícil de controlar. Nos consultan que si los accesorios son universales o únicamente con teja gala. Los accesorios de Tejagala funcionan casi todos son solamente para Tejagala, a excepción del canal inicio lateral que funciona con cualquier techo, pero los demás son exclusivamente, o sea, están diseñados para la Tejagala. No quito de que algunos se pueda utilizar en otro techo, pero digamos, están enfocados en Tejagala. Nos consultan con qué equipo se puede impermeabilizar la teja gala. ¿Con qué equipo? Me imagino la aplicación de la pintura. Se puede utilizar pistola, digamos, desde la más sofisticada, que sería una pistola airless, una máquina de pintar sin aire. Pero lo más recomendable es utilizar rodillos y brochas, porque así ya nos aseguramos de que la pintura quede en buen contacto con la superficie. Lo más sencillo es utilizar rodillos y brochas, y brochas. También se puede tirar con compresor, pero entonces la capa queda muy delgadita y la pintura impermeabilizante generalmente es gruesa y no conviene diluirla. Entonces, definitivamente va a tener que ser con rodillos y brochas, que es un poquito más trabajoso, pero queda mejor. Gracias. Nos preguntan la medida de traslape entre las hojas. Las láminas no hay que traslaparlas. La parte de arriba de la teja gala, que tiene el escaloncito, la que sigue, queda allí directamente, siempre y cuando haya una carriola en ese punto para hacer digamos, el traslape, o el traslape entre comillas, porque realmente no se pierde. Mucha gente tiende a traslapar una grada completa. Eso se puede hacer, pero eso es más que todo si la carriola no tiene carriola de apoyo en ese punto. Entonces, si tiene una carriola de apoyo en ese punto o se planea bien el techo, entonces no necesita perder ninguna grada de largo del techo. Aprovecho aquí una pregunta que pusieron acá en el chat también, de que si se podía, aprovechando el tema de la pintura, que si se podía pintar los techos de Tejagala para emparejar los tonos entre las láminas. La respuesta es sí. Usted puede, como la foto que pusimos acá atrás de la casa renovada con color grafito, usted puede pintar todos los techos con impermeabilizante. En este caso sería lo más recomendado para, como quien dice, igualar si hay láminas viejas y láminas nuevas en un proyecto, ¿no? Eso se puede hacer perfectamente. También nos preguntan que con cuál pintura se pueden pintar las teja gala. Si es tema de impermeabilizante, tenemos Dry Roof, perdón, es una de las mejores opciones, como esta que está aquí, para impermeabilizante completo. Si es anticorrosivo, se puede utilizar cualquier anticorrosivo para metal. Ahí puedes escoger las diferentes opciones que hay en la tienda. Y si es para darle el color, hay unos esmaltes también especiales. Usted cuando va a la tienda de Hopsa o cuando escribe al 6550-1921, usted dice que es para pintar metal del mismo color de la teja gala y entonces ahí le dicen cuáles son las que están, los esmaltes que tenemos especiales para ese tipo de pintura. Excelente. Dice, ¿qué se puede hacer con un techo de teja gala mal instalado? Ya que cuando pedimos accesorios no nos dieron. Bueno, depende de qué tan mal o cuál sea el problema. He visto casos sencillos de reparar y hay otros casos que sí hay que cambiar las láminas. Depende de cómo
de qué condiciones esté. A lo mejor solamente es cambiar un par de láminas, es decir, si no tiene, no sé, habría que ver cuáles son los accesorios que quiere poner adicional. Pero, por ejemplo, si es una canal Lima Honda que no tiene la canal por debajo, entonces se habría que desmontar esa parte del techo y ponerla por debajo para que recoja el agua. Hay cosas que son inevitables, otras que se pueden resolver más fácilmente. Ahí dependería de del caso particular. Excelente. Igual, señor Omar, lo invitamos a que si tiene imágenes, fotos, nos puede escribir por el WhatsApp y por esa vía podemos asistirle para asesorarlo y guiarlo. Bueno, la señora Dianet pregunta que como cuántas láminas de tejagala se necesitan para hacer una casa pequeña, tipo cocina, sala, comedor, cuarto y un baño. Esto si nos puedes recordar un poquito el tema del cálculo para que ella también lo tenga a mano. Eh, digamos que eso depende del tamaño de la casa, es decir, si es una casa pequeña, 60 metros cuadrados, entonces se podría sacar una idea de cantidad de gradas en total que se requiere. Por ejemplo, así un número rápido aquí con ustedes, sin ningún compromiso, para una casa pequeña de 60 metros cuadrados, si dividimos entre punto 38, que es la grada, estaremos hablando que se requieren 150, de entre 150 a 200 gradas, más o menos, para que tengan una idea. Eso hay que sumarle cómo sea el techo y todo lo demás. Si usted divide la cantidad de metros cuadrados de la casa que quiere hacer, lo divide entre punto 38, que es lo que mide una grada, por un metro de ancho, o sea, punto 38 metros cuadrados, le salen aproximadamente la cantidad de gradas totales que requiere para la casa. Y como ya nosotros damos el precio por grada, entonces podría sacar más o menos cuántas gradas en total requiere para el techo. Eso es algún número rápido aproximado. Muchísimas gracias. Acá nos comentan con cuántos meses se puede limpiar las canaletas. Los canales yo recomiendo limpiarlo mínimo 2 veces al año. Las canales mínimo 2 veces al año. Nosotros tenemos 2 periodos de tiempo cuando hay muchas hojas sueltas de los árboles. Una es por ahí por marzo, cuando ya está terminando el verano, los árboles se secan, empiezan a soltar las hojas por la temporada seca y se llenan las canales de agua. Entonces, abril, mayo empiezan las lluvias. Antes que empiecen las lluvias, ahí hay que limpiar, antes de que empiecen esas lluvias fuertes, sobre todo los aguaceros de mayo. Y para los meses ahora de septiembre, octubre, es decir, ya el próximo mes, los árboles por la estación, que empieza el otoño en el hemisferio norte, donde estamos nosotros, aunque no es tanto otoño aquí, pero los árboles también, muchos que tienen ese chip, empiezan a soltar hojas también y empiezan a caer. Así que mínimo en esos 2 periodos de tiempo, marzo y septiembre. Si lo puede hacer más a menudo, si tiene muchos árboles alrededor, tiene que hacerlo más a menudo. Eso depende de su caso en particular. Y asimismo también para alargar la vida de los techos, si vive alrededor de muchos árboles, se recomienda también limpiarlos para que las hojas no generen humedad y puedan accionar más la corrosión del techo. Así es, así es. Nos consulta la señora Arlene que si tiene techo de fibrocemento y quiere cambiar a tejagala, ¿qué tiene que tomar en cuenta? Va a tener que agregar algunas carriolas, porque es muy probable que el techo de fibrocemento, las carriolas estén a 1 metro. Entonces, o mueve las carriolas que tiene actualmente y agrega un par arriba, o simplemente mete unas carriolas adicionales en los puntos que se va a requerir. Eso sería lo más importante. Entonces, es un trabajito, digamos, un poquito pesado. Hay que hacerlo poco a poco para no abrir demasiado el techo demasiado tiempo. Y debería ya tener las tejas allí también a mano a medida que van cambiando por zonas de la casa o agregando las carreras adicionales. Entonces se pueden poner las carreras adicionales y poner la tejagala nueva. Allí también hay una pregunta de la señora de Janet Calderón que nos dice que si es recomendable las carreras a 0,76 o o si podrían ser a 0,60. 0,60 pudiera funcionar, pero hay que tener cuidado por las posiciones porque el 0,76 es para que quede en los dobleces de la teja gala cada 2 gradas. Entonces hay que tener ese cuidado. O sea, puede ser que sí funcione, hay que ver el caso particular, pero igual habría que tal vez agregar una carriolita adicional en algunos puntos para lograr el apoyo específico. Sobre todo si van a hacer 2 láminas, una a continuación de otra, y hay que hacer el traslape ese de allí. Ese traslape necesitamos que quede apoyado, porque si no se puede abrir. Así que eso es importante tenerlo en cuenta. Excelente. Nos preguntan si el aislante, como en qué tiempo se recomienda cambiar. Depende del tipo de aislante. El aislante, si está debajo de la teja,
es difícil cambiarlo. O sea, si no diría imposible, porque tendría que levantar todo el techo. Eh, Hay algunos que por debajo a veces se van deteriorando con el tiempo. Lo que puede hacer es ponerle uno adicional por debajo sin quitar el viejo. Ponerlo debajo de la carrila, de pronto de forma que la carrila quede tapada también. Esa es una opción. Excelente. Bueno, del lado de preguntas y respuestas ya terminamos y en la parte de comentarios también, bueno, aquí nos consultan si tiene información de instaladores, limpiadores de canaletas. Nosotros directamente no ofrecemos el servicio, pero si nos escribe al 6550-1921, podemos compartirles personas que conozcamos que puedan asistirle. Así es. Que bueno, vamos a culminar, agradecerles como siempre su participación, que se conecten con nosotros para conocer más sobre todas las correctas instalaciones de los productos y en este caso agradecerte Esteban por compartir todos los conocimientos sobre las Tejagala. No, muchas gracias a ustedes por la participación. Ahí veo que algunos están preguntando sobre la prueba. Entiendo que eso les va a llegar por correo más tarde, Liz, ¿verdad? Sí, correcto. Recordarles a todos que para que las pruebas les lleguen, agradecemos que siempre se inscriban a través del formulario, ya que cuando están inscritos, entonces es que validamos para enviarles el correo. A los que comentan que no les ha llegado, lo que pueden es inscribirnos a través del 6550-1921 y le vamos a estar asistiendo por esa vía. Perfecto. Muchas gracias a todos por su atención. La verdad que ha sido un placer compartir con ustedes esta mañana y mucha suerte con sus proyectos, sus techos. Muchas Gracias. gracias a todos. Hasta luego.